saluda en este programa de hoy jueves a las 21 horas de febrero, en su programa Tepantlato en Vivo, quien tenemos un invitado especial que nos va a hablar sobre el aspecto del acto administrativo y los recursos en el procedimiento del mismo. Vamos a hacerle palabra a nuestro compañero Sergio Cárdenas para que se presente, por favor, y también para que haga la presentación del invitado del día de hoy. Muy buenas noches, muchas gracias, doctor Héctor González Estrada, muy amable por la bienvenida y en este caso de igual forma por la bienvenida que le estamos dando al maestro Roberto Rodríguez Hernández, que nos acompaña el día de hoy con el tema tan interesante y tan importante referente al acto administrativo y los recursos de revisión en la materia administrativa. Es grato para mí el poder presentar al maestro Roberto Rodríguez Hernández y mencionaré brevemente el currículum del señor maestro. Él es egresado de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, actualmente Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él también tiene el diplomado en Relaciones Laborales en la Universidad de Estudios de Posgrado. De igual forma cuenta con maestría en Derecho de Amparo. Dentro de sus actividades profesionales podemos mencionar que se ha desempeñado primeramente como representante legal de la Secretaría de Educación Pública, adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la administración de los secretarios Miguel González Avelar, Manuel Bartlett Díaz y Ernesto Cedillo Ponce de León. Asimismo, se ha desempeñado como apoderado legal del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Ha sido jefe de Departamento Contencioso Laboral de la Secretaría de Educación Pública, adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos. De igual forma, jefe de Departamento Contencioso en el Instituto Politécnico Nacional en las oficinas del Abogado General. Apoderado legal del Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. Jefe de División de lo Contencioso, de igual forma en el Instituto Politécnico Nacional en la oficina del Abogado General. Se ha desempeñado también como subdirector de Asuntos Contenciosos y Despachos Aduanales en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Actualmente se desempeña como subdirector de Inspección en la Secretaría de Educación Pública en la Dirección General de Educación Superior Universitaria. Brevemente es la currícula del señor maestro Roberto Rodríguez Hernández, a quien le damos la más cordial bienvenida con este tema tan importante e interesante como es el acto administrativo y los recursos de revisión en la materia administrativa. Muy buenas noches, maestro. Gracias, buenas noches. Un placer estar nuevamente con ustedes, Sergio, Héctor. Ahora sentado de este lado es un cuarto tanto diferente, pero es un placer nuevamente estar con ustedes y poder platicar con un tema tan interesante como es el acto administrativo y los recursos administrativos. Sí, muchas gracias. Pues como lo venimos anunciando y como lo dijo ya el doctor Héctor, y en este caso yo lo mencioné también, vamos a hablar el día de hoy del acto administrativo y los recursos de revisión en materia administrativa. Primeramente, maestro, ¿nos podría decir en este caso en particular qué debemos entender por lo que es el acto administrativo, maestro? Sí, antes que nada quisiera hacer una breve síntesis, un resumen histórico de qué es principalmente la evolución histórica de la administración pública, para poder llegar a su vez a la definición del acto administrativo. El concepto de administración pública, bueno, pues es el cumplimiento de una estructura organizacional dentro de un Estado como tal, y bueno, tiene antecedentes históricos muy importantes desde la época de Egipto, cuando Ramsés estaba por allá, tenían una estructura denominada manual de jerarquías. En la época también de China, de los años 500 antes de Cristo, también existía un manual organizacional en el cual se establecía la estructura administrativa de Igualmente, esto se da en la organización en Roma, en Grecia, donde tienen la funcionalidad de los aparatos administrativos respecto del Estado mismo.
Eso nos da el origen de la estructura de la administración pública hasta lo que es en nuestros días, dividido en las diferentes formas de gobierno que nos ha llevado pues, a tener esa actividad, llámese como repúblicas, llámese como otro tipo de instituciones, democracias, en el cual están establecidos los organismos gubernamentales propiamente encaminados a la parte ejecutiva, pero que son diversos a las actividades legislativas y judiciales de la actividad administrativa. Y bueno, el acto administrativo lo podríamos definir, a pesar de que existen muy variadas definiciones, inclusive bueno, pues diferentes autores han señalado la definición en diferentes conceptos, porque la parte administrativa, al existir demasiadas o varias dependencias gubernamentales, bueno, van enfocadas a cada una de las actividades que cada una de ellas desarrolla. Entonces el procedimiento, la actividad cambia en esencia en una de otra, pero de una manera general podemos decir que el acto administrativo es un acuerdo unilateral y externo de voluntades que emite un proceso administrativo, una entidad administrativa llamada unidad o autoridad como tal, en la cual toma decisiones a efecto del ejercicio de esta potestad administrativa. Y esa es una de las definiciones que se puede dar, pero lo que principalmente esa decisión afecta es la crear derechos, obligaciones o tener decisiones, modificaciones administrativas o revocaciones respecto de actos administrativos hacia los administrados, hacia los gobernados. Eso en términos generales podría ser el concepto de acto administrativo. Hay otros autores que definen de diferente forma, pero en estructura generalmente esa es la parte esencial que se establece para poder llevar a cabo o poder determinar como el acto administrativo, la potestad de la autoridad administrativa para ejercer a los administrados un acto de autoridad. De hecho, yo recuerdo precisamente ahorita que nos está mencionando la definición o lo que debemos entender por acto administrativo, pues precisamente en la facultad, bueno, en este caso en la universidad, específicamente correspondiendo a la materia administrativa, es muy conocido, pues en este caso el maestro Serra Rojas, y parece ser que él también nos da un concepto sobre el acto administrativo, ¿no, maestro? Así es. Bueno, el maestro Serra Rojas es uno de los grandes pilares del sistema jurídico mexicano, y tiene una definición que establece, por aquí la tengo, que dice que el acto administrativo no ha sido precisado en la legislación administrativa como tal, y eso es cierto, no existe una disposición establecida como tal, o sea, hay diversos conceptos que están y cada quien elabora su definición específica, pero para Serra Rojas establece que es el conocimiento doctrinal es necesario porque se basa en el ejercicio de la actividad administrativa y de las garantías de los administrados. Entonces, ese para él es el concepto como tal, que finalmente este concepto con el que señalábamos anteriormente trata las partes esenciales, o sea, tiene los conceptos fundamentales, que es la parte importante. El acto administrativo tiene una diferencia con el acto jurídico, que es el acto jurídico también es la manifestación externa de voluntad, pero que va encaminada hacia la manifestación de derechos por parte de los individuos, a diferencia del hecho jurídico, que es un acto de manera natural o por el hombre, pero que no su intención no es llegar a afectar o realizar manifestaciones de derecho como tal. Una es el género y el otro es la especie, que nos permite conocer lo que es el acto administrativo, el acto jurídico y el hecho jurídico.
Héctor, no sé. Bien, maestro, ya habló usted del concepto, ya nos ha dado un panorama histórico de este concepto de lo que es el acto administrativo. Bueno, todo tiene elementos, entonces, ¿cuáles son los elementos de este acto administrativo? Bien, esa es una parte importante que tenemos que tocar, porque bueno, en muchos de los casos dentro de la administración pública federal, estatal o municipal, todo acto administrativo debe de cumplir ciertos requisitos, ciertas formalidades legales que muchas veces en la especie no se da. O sea, todo acto administrativo, también señalar algunos de los autores, Bielsa por ahí dice que el acto administrativo nace con nosotros y lo tenemos en todo en nuestra vida, y también muere con nosotros, porque al efecto de realizar el trámite respectivo en relación a una defunción, bueno, pues también está. Entonces, por eso dice que nace y muere con nosotros el acto administrativo. Bueno, los elementos del acto administrativo, bueno, pues habla del objeto, del sujeto, y la causa y la finalidad, que son las partes, los elementos esenciales. Está también, habla también ahí de la motivación y de la formalidad y de la forma. Estos requisitos, o sea, están establecidos en lo que se establece en el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Los elementos como tal, doctrinalmente los tenemos establecidos de esa manera, o sea, como esos, el objeto, el sujeto, la causa, la finalidad, la motivación y la forma. Pero, o sea, en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en su artículo 3, existe de manera legal los elementos esenciales, o cómo están desglosados para ello. Me voy a permitir señalar cuáles son o cómo están definidos los conceptos de sujeto, objeto, causa, forma, formalidad, para después entrar y señalar de manera específica los artículos que señala el artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que son los requisitos esenciales que todo acto administrativo debe de cumplir para efectos de que el acto administrativo tenga plena validez y que no sea motivo de una posible nulidad o anulabilidad, que como la propia ley lo establece, ¿no? Dice que como sujeto, dice, es el que produce o emite el acto administrativo. Es siempre la administración pública y a través de cualquiera de sus órganos. Este sujeto debe tener la necesaria competencia para adoptar y ejecutar la decisión correspondiente. El objeto, dice, es la materia que debe de contener el acto administrativo, es la sustancia que de éste se ocupa y debe de ser cierto, lícito y real. La causa es el motivo particular que impulsa a la administración a emitir un acto administrativo. La forma es el elemento de legalidad, y la motivación, bueno, pues es el hecho y el derecho que en cada caso de justicia, de la existencia del acto administrativo, debe tenerse como tal en estas circunstancias. Luego, entonces, para reunir estos requisitos del objeto, el sujeto, la causa, la finalidad, pues está regulado en lo que dice el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y que establece 16 fracciones que todo acto administrativo debe de tener para que pueda llevarse a cabo de manera legal, fundada y motivada, que sea determinado y determinable, y que no haya error en la persona o en el objeto. Entonces, esto es lo que establece el artículo 3. Si quieren podemos ir desglosando para establecer lo que señalan los elementos del acto administrativo, pero que ya están plasmados en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Bien, bueno, me parece bien. Si nos permite, vamos a hacer una pausa y enseguida, si nos da pauta para ver esos elementos y ver cuál es la procedencia, ver lo que van a administrar, ¿sí? Vamos a una pausa y regresamos.
Bien, nuevamente estamos con ustedes aquí hoy, 11 de febrero del año 2010, en ese programa con el doctor Roberto Rodríguez Hernández, con el tema de acto administrativo, recursos de revisión en el derecho en materia administrativa. Recuerda que se puede comunicar con nosotros a los teléfonos 56 74 38 60 o 55 38 06 17, o también puede comunicarse a través de la página de internet en tepantlatoenvivo@hotmail.com. Bien, regresamos con el maestro Roberto Rodríguez para que nos vaya a explicar sobre el contenido del artículo 3 y ver, usted nos dice que se tiene que cumplir con todas esas 16 fracciones. ¿Y qué pasa si no se cumple con alguna de ellas, si no hay acto administrativo, o cuál sería la consecuencia de ello? Sí, bueno, este artículo 3 efectivamente son los elementos y requisitos que el acto administrativo como tal debe contener para que tenga una debida legalidad al respecto en el ejercicio para con los administrados o los sujetos que es aplicarle esta disposición legal. De no cumplirse con todos y cada uno de estos requisitos, la propia ley también establece algunas circunstancias donde puede ser esta disposición de manera anulable o existir la anulabilidad del acto administrativo. ¿Sí? Se deben de cumplir requisitos, los requisitos que establece: estar fundado, estar motivado, estar determinado, ser determinable, que no haya error en la persona, mencionar el órgano que promueve, quién lo expide, quién lo firma, ante quién se debe emitir, la competencia, las facultades de ellos, la autoridad que lo emite y también los recursos que en su caso se pueden emitir respecto a la posible impugnación de este acto administrativo. Entonces, es los elementos esenciales que debe de tener el acto administrativo, y que si no lo realizan, bueno, pues existe la nulidad o la anulabilidad del acto mismo. Son los requisitos establecidos. Por decir, la fracción 16, ser expedido, diciendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes y establecidos por la ley. Hay elementos que dice ser expedido señalando lugar y fecha de la emisión. En muchos casos no se pone eso, el número de expediente o la autoridad que lo expide o las facultades que tiene la persona para poder realizar el acto administrativo, la competencia, las funciones, la disposición que le da esas facultades, y entonces, bueno, pues el acto es eminentemente impugnable o anulable, o la anulabilidad con independencia del recurso de revisión que se pueda interponer para tal efecto. Perfecto, muy bien. Estamos escuchando en este caso que deben de reunirse estos elementos y requisitos del acto administrativo para que sea como tal. Consecuentemente, y una vez que sí se han cumplido cabalmente con todos estos requisitos, ¿qué efectos podría producir un acto de esta naturaleza, un acto administrativo? Bueno, aquí hablábamos de los elementos que puede repercutir. Bueno, pues son la resolución misma, pero quisiera detener un poquito para establecer respecto a la nulidad y a la anulabilidad, para poder determinar, porque hay actos administrativos que por su naturaleza deben o son anulables, como lo establece la propia ley de procedimiento administrativo, en el cual tendrá que el superior jerárquico de aquel que emitió el acto resuelva, en el cual declare nulo ese acto administrativo por no reunir los requisitos establecidos en este artículo. Tercero, por ejemplo, que no esté debidamente fundado o motivado, o que señale la competencia. Entonces el superior jerárquico deberá anular, y los efectos del acto mismo, del acto administrativo, no tendrán validez y se retrotraerán al momento en que se regularice la situación y se cumplan con esas disposiciones. Entonces el acto mismo queda nulo y se tendrá que emitir otro, ya sea por el superior jerárquico o por la autoridad jurisdiccional que así lo determine. La diferencia con la anulabilidad es que los efectos son válidos, nada más se tienen que subsanar y tendrán una vigencia y tendrán la retroactividad al momento mismo de que se emitió, y no cambia ni se pierde esa legalidad de ese documento. Nada más es subsanar los elementos de la anulabilidad que se dieron para tal efecto.
Esas son las características. Ahora, los efectos, bueno, los efectos de esto, bueno, pues da como consecuencia que pues tengamos disposiciones o unas resoluciones que nos determinen qué va a suceder respecto al acto administrativo mismo. Las disposiciones o las sanciones que nosotros podríamos tener como entes administrativos para poder determinar dentro del proceso, emitir una resolución en el cual se establezcan las causas o los motivos por los cuales nos va a determinar una resolución y que nos indique las posibles sanciones que se pueden determinar para tal efecto. Nos está mencionando en este caso que efectivamente esos efectos pues va a repercutir en la gran diferencia que existe entre la nulidad y la anulabilidad. Sí. ¿Por qué? Porque para esta situación, como hablamos del tercero, el artículo tercero, también existe el artículo cuarto que dice que todos los actos administrativos, para que tengan una validez real y puedan ser del ejercicio de los gobernados o la aplicación como tal, deben de reunir requisitos. O sea, todos los actos, acuerdos, decretos, circulares, convenios que impliquen la obligatoriedad por parte de los administrados, necesariamente para tener efectos de legalidad sobre ellos debe estar publicado en el Diario Oficial de la Federación. Si no se hace de esta manera, el acto mismo está viciado por no tener esas características y por lo tanto no tiene una obligatoriedad para poderlo tener. Y eso es lo que nos puede dar de igual forma la nulidad o la anulabilidad del acto administrativo. Que son los términos que nosotros debemos de conocer para la cuestión administrativa, porque recordando un poquito, pues ahorita se me venía a la mente sobre el acto jurídico me imagino que es algo similar, cuando se habla también de inexistencia, nulidad, ese tipo sí. de términos, pero sí, aquí para el efecto administrativo debemos de conocer esa gran diferencia, como nos mencionó maestro, de los efectos de la nulidad y los efectos de la anulabilidad por las consecuencias que va a tener, ¿verdad? Exactamente, porque las consecuencias podrían ser exactamente una nulidad relativa o una nulidad absoluta, dependiendo de los elementos que orillaron a emitir la resolución, el acto, y por las características o los requisitos que no se llevaron a cabo determinan esa nulidad absoluta o esa nulidad relativa. Y aquí me surge una inquietud, maestro, porque bueno, hay algunos actos, no se trata de poner el dedo en la llaga de algún caso, pero hay resoluciones de algunas autoridades administrativas, que solamente para que se dé el acto administrativo, y que aun y cuando la reglamentación que rige su función establece de caso de ser procedente el recurso intentado, el recurso de revisión administrativa intentado por el interesado, trae como consecuencia la nulidad de la propia determinación que se está impugnando. Pero esta nulidad se puede prestar a maniobras de negociación entre la autoridad y el interesado que está interponiendo el recurso, porque digo, a mí me ha tocado observar o conocer de algunas situaciones en las cuales pues el asunto se resuelve y se dice, para cuando haya otra plaza, tratándose de nombramientos, cuando haya otra, es parcialmente procedente el recurso, pero cuando haya alguna plaza vacante se le otorgará al interesado, de cualquier nivel, ¿sí? Sin embargo, la reglamentación establece que la nulidad es de la resolución, de ser procedente el recurso que se está intentando. ¿Que se puede negociar esa nulidad? No, en este caso, o sea, si existe un recurso de revisión y la resolución es para el efecto de que se otorgue la plaza como tal, la autoridad administrativa no puede determinar que hasta en tanto haya otra plaza en ese sentido se tenga que se podrá otorgar o se tendrá que concursar nuevamente para esa plaza. Ahí hablan de los efectos de imposible reparación, pero yo creo que en este caso no se darían en esos supuestos, porque bueno, la persona que estaría ocupando la plaza motivo
del recurso como tal, pues bueno, tendrá que desplazarse a esa gente y darle posesión a la gente que haya obtenido el recurso como tal, porque bueno, ese es el motivo de la resolución del favorecimiento que obtuvo y no se le está dando en este caso. Yo creo que aquí en ese sería un incumplimiento de sentencia de la resolución y que en su caso tendría que a su vez pues o sea hacerse impugnable ante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativo, porque la autoridad no está dando cumplimiento a dicha disposición. O sea, tramitar un nuevo juicio de nulidad ahora por no haber anulado la determinación impugnada. Así es. Qué interesante está todo esto. Bueno, ya entrados aquí en el tema, ¿qué nos puede hablar sobre ese análisis del procedimiento administrativo? O sea, ¿cuáles son sus pasos, su seguimiento? Y desde luego, a mí se me ocurrió ese ejemplo, pero a lo mejor usted podría tener algún otro ejemplo de un acto administrativo, qué sé yo, los giros mercantiles, no sé si entra también en ese rubro o alguno que tenga usted. Bueno, como hablamos desde un principio, la parte administrativa abarca todas las áreas de la administración pública estatal, federal y municipal, y todos los actos que sean ajenos al área legislativa y al área judicial entran dentro del ámbito administrativo. Y o sea, podríamos tener un ejemplo, podemos tener uno de giro administrativo, o sea, o podemos poner un par de ejemplos. Un giro administrativo, vamos a suponer que una persona quiere poner un negocio, hablemos de un restaurante, le piden ciertos requisitos, cumple con los requisitos establecidos, y la autoridad administrativa le dice, bueno, pues no te lo otorgo porque si bien es cierto cumples con los requisitos, bueno, pues o sea, la parte en el lugar donde te ubicas, o sea, no es el lugar idóneo para llevarlo a cabo. Entonces, ahí existe la posibilidad de que en este caso el gobernado interponga el recurso respecto a ese acto administrativo que emitió la autoridad delegacional por no permitir el establecimiento de ese. Caso contrario, que lo tiene y que va a la autoridad y que verifica que tenga uso de suelo, que tenga peritaje de seguridad estructural, que tenga en este caso aviso de apertura por ser de naturaleza de comercio, de restaurante, y que al no tenerlo, bueno, pues le inicia un procedimiento por faltarle, voy a poner un ejemplo, el uso de suelo, que el giro que está establecido no le permita estar para bebidas, por decir algo. Entonces se inicia un procedimiento administrativo donde la autoridad, en este caso la delegación, le notifica al dueño del inmueble, el representante legal, el procedimiento, le establece un plazo que señala que son 15 días para poder dar respuesta y emitir los elementos de prueba que considere pertinentes para desvirtuar los hechos que la autoridad administrativa le está estableciendo para tal efecto. Perdón, la interrupción a mí me llama mucho la atención ahora el caso Barbar, en el cual el delegado decía que no pueden hacer una visita domiciliaria al establecimiento si no hay queja por alguno de los vecinos, y la verdad esto parece patético que es esa virtud de alguien que se queje para que pueda yo a revisar si está ese giro en orden o no. A mí me gustaría que a ver cuál es su opinión, que nos las proporcionara una vez que regresemos del corte. ¿Qué le parece? Claro. Y sirve que damos entrada por aquí a nuestro anfitrión también. Muchas gracias, vamos a corte. Bien, regresamos nuevamente con el maestro Roberto Rodríguez a ver que nos dé su opinión sobre este tema tan llevado y traído a los medios de comunicación. A ver, adelante, maestro. Sí, muchas gracias. Bueno, pues efectivamente es un tema muy interesante, muy controversial, y pues sí, existen disposiciones legales para tal efecto. Si lo vemos desde el punto de vista federal, la ley de procedimiento administrativo dice que para efectos de realizar visitas podrán hacerse de oficio o a petición de parte, desde el punto de vista federal.
Desde el punto de vista local, en este caso del gobierno del Distrito Federal, bueno, pues hay unas disposiciones, la ley para establecimientos mercantiles, que en este caso puede estar en ese supuesto de que sí necesariamente tenga que ser a petición de parte para poder realizar una disposición. Por eso hablamos, finalmente, el acto administrativo sí abarca todos los entes de la administración pública, pero tiene disposiciones establecidas para tal efecto. En la Ley Federal de Procedimiento Administrativo dice que será aplicable a menos que exista otra disposición en contrario que establezca el mecanismo, los procedimientos y los términos para llevarlo a cabo. Entonces, sí tendrá que ser, si la Ley de Establecimientos Mercantiles dispone esa situación, pues tendrá que hacerse de esa manera. En cuanto a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para actos de naturaleza federal, sí establece que puede ser de oficio o a petición de parte. Oye, qué interesante eso, porque entonces podemos poner un giro de esa naturaleza y en una avenida donde no hay vecinos, cumplo con los requisitos locales, desde luego, me dan mi licencia y después puedo darle un giro diferente, darle un trato diferente al negocio que ya cumple con reglamentación. Pues al fin y al cabo nadie se va a quejar, ¿no? O sea, a mí me parece algo que hay que ajustar la ley. Sí, ahí yo creo que tendría que hacerse algunas adecuaciones a esas disposiciones para que no fuera de esa naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en materia educativa que se tiene la ley establece y los acuerdos secretariales que las visitas, aunque lo señala la Ley de Procedimiento Administrativo, también establece que las visitas podrán ser ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias establece un plazo y tiempos específicos y las extraordinarias pueden ser por cualquier otro motivo. O sea, hablemos de este caso, quejas o por ejemplo casos fortuitos como los sucedidos en Sonora, cuestiones de esa naturaleza, ahí puede darse de manera extraordinaria y no necesariamente que haya un motivo, una programación para llevarlo a cabo. Bien. Adelante, Sergio. A mí, en este caso, pues escuchando esto, qué importante pues es poder conocer la ley sobre de esta materia, porque efectivamente pues muchas veces vemos que realmente nosotros somos afectados por un acto administrativo y por el desconocimiento nos damos cuenta que posiblemente pues se pudiera hacer mucho. Como en este caso, pues cómo es posible que un delegado pueda decir que si no hay queja no hay forma de inspeccionar a un negocio. Yo creo que sí es importante el conocimiento de la ley, pero retomando y hablando un poquito sobre el tema más ampliamente, en virtud de que pues el tiempo empieza a comernos y a correr en esta hora y en este programa, no sé si nos pudiera comentar en este caso particular qué actos ponen fin a un procedimiento de esta naturaleza, maestro. Muy bien. Bueno, voy a explicar un poquito más la parte que nos quedamos en relación al procedimiento para poder llegar a los actos que ponen fin. Hablamos de que la autoridad administrativa notifica y tiene 15 días para poder que los administrados puedan rendir sus argumentos, elementos de prueba para que puedan llevar a cabo y establecer su defensa respectiva. Una vez que se presenta la respuesta por parte del administrado, la autoridad administrativa a su vez debe de valorar las pruebas, aquellas que se tengan que desahogar y las que se desahogan por su propia naturaleza, y después emitir el acuerdo respectivo en la conclusión o el cierre de la instrucción de las pruebas y solicitar a la parte o las partes los alegatos respectivos. En este caso se señala 10 días para que emitan sus alegatos, las conclusiones respectivas, y una vez que emiten sus alegatos con ellos o sin ellos, la autoridad emite su resolución. La resolución es el acto administrativo que pone fin a un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Estos elementos que ponen fin, pues es la propia resolución, el desistimiento del propio interesado, la caducidad o que se quede sin efecto el acto
que motivó el motivo de del procedimiento administrativo como tal. Esos son los elementos que nos determina para poder llevar a cabo o que determine la conclusión del acto administrativo. Retomando un poquito sobre este particular, hablando con alguna situación específica de cada uno de estos puntos, maestro. Bueno, la resolución pues es la que crea, extingue o modifica derechos o obligaciones respecto del gobernado y el administrado. En este caso ponemos los ejemplos de del trámite que señalamos. Bueno, pues o sea, ya puede ser una sanción de carácter económico, de carácter administrativo, puede ser la clausura del inmueble, la suspensión temporal, la multa, inclusive se habla de ahí de arresto administrativo, que establece las sanciones y que la propia ley establece los requisitos que debe tenerse y que tenemos que tener ahí: el daño y perjuicio, la intencionalidad, el dolo, la mala fe, la intencionalidad, la reincidencia en su caso de las acciones cometidas para poder determinar y evaluar y valorar el monto o el señalamiento de la sanción que deba imponerse para tal efecto. La caducidad, bueno, pues la caducidad habla de que como lo establece el artículo 60 en relación con el 17 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que se tiene un cierto lapso para poder, como autoridad administrativa, resolver, o en su caso en actos iniciados por los particulares, que no haya el impulso procesal para poderlo llevar a cabo. Si aquí no se lleva en ese tal, entonces se promueve la caducidad y es el archivo del expediente y queda en ese sentido. El desistimiento de la parte interesada, pues hablemos del recurso de revisión o de algún otro trámite que se presente de cualquier naturaleza en la administración pública. Bueno, pues cuando el interesado se desiste de su trámite, pues eso da fin al término establecido. El procedimiento. ¿Sí? Y esos son los requisitos que están, o que aparezca otra causa que determine la no existencia del acto administrativo mismo. Entonces, esos son los requisitos, o más bien los elementos que dan por terminado, que ponen fin a un procedimiento. Pues bien, yo creo que es muy interesante todo este procedimiento, es amplio. Ya nos habló también sobre lo que son las posibles sanciones que tengan que emitir la autoridad administrativa, y obviamente debe haber medios de impugnación, alguna inconformidad por parte del gobernado, de la persona que está llevando a cabo, el interesado que está intentando ese procedimiento administrativo, y pues ¿cuáles serían esos medios de impugnación? ¿Cuántos y en qué momento se podrían dar? Bien, hablamos de la nulidad y la anulabilidad, que no pueden considerarse como medios de impugnación, más en cambio son mecanismos que pueden revertir la resolución del acto administrativo mismo. Más sin embargo, los medios de impugnación, ya que una vez que ya se emitió la resolución respectiva, bueno, pues son el recurso de revisión que se establece para tal efecto, el juicio de nulidad, o en su caso el juicio de amparo. La ley de procedimiento dice que es el recurso de revisión, es el medio de impugnación aquel por el cual se hacen las manifestaciones respecto de los actos administrativos de los cuales no se esté de acuerdo y se hagan las manifestaciones para revertir esos actos administrativos como tal. La letra de procedimiento administrativo establece que serán 10 días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la resolución misma, en la cual pues ya se tendrá que establecer los requisitos el acto reclamado, agravios, los elementos de prueba y los puntos que consideren pertinentes para señalar, y en su caso si existe un tercero perjudicado. Entonces, ese sería en primera parte. También dice el recurso de revisión o cualquier otra instancia que esté. Hay ya jurisprudencia de la Corte en el cual establece que no necesariamente tengo que agotar el recurso de revisión
para poder continuar. Anteriormente se hablaba del principio de definitividad. La Corte ha determinado que el recurso de revisión puede o no agotarse y irme directamente al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Entonces puedo hacerlo ahí, y aún más, ya existe otra jurisprudencia que dice que ni el recurso de revisión ni el de juicio de nulidad, sino puedo irme ya directamente al amparo, y entonces ya agotar la instancia y reducir los tiempos establecidos. ¿Por qué? Porque el recurso de revisión me da que tengo que presentarlo y tengo 3 meses para poder resolver sobre ese recurso mismo. Entonces ya está establecido ahí, y puede ser que se ratifique o que se modifique, está ahí. Pero aquí la situación es que el recurso lo va a resolver el superior jerárquico de la autoridad administrativa que emitió el acto. Entonces se resuelve ante la misma administración pública. Luego entonces, en la mayoría de casos se ratifica, porque finalmente es de manera interna y lo van a llevar a cabo de esa manera. Posteriormente se van al juicio de nulidad, que ahí tiene 45 días hábiles para poder presentar su juicio de nulidad. Pero son 45 días hábiles para poder presentar mi demanda, para que la Sala Regional Metropolitana lo acuerde, y después 45 días a partir de la fecha que le notifiquen a la autoridad administrativa. O sea, que se vuelve un viacrucis para el gobernador en este caso. Y lógicamente de aquí hasta que se valoran las pruebas, se resuelve, pues son procesos que duran 1 año y medio, 2 años o más. Qué barbaridad. Qué difícil. Pero aquí con nosotros también el tiempo es breve, y como decía el maestro Sergio Cárdenas, pues vamos a aprovechar estos últimos momentos. Vamos a un corte de maestro, si me lo permite, y regresar nuevamente con usted. ¿Sí? Muchas gracias. Anticiparse es cuidarse. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa en todas las edades. Para prevenirla, lávate las manos con frecuencia. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo del codo. Coloca los pañuelos en bolsas de plástico cerradas y deposítalas en la basura. Si tienes fiebre, dolores musculares y de cabeza, te arde la garganta y tienes tos, acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Bien, nuevamente estamos con ustedes, estamos aquí en Tepantrato en vivo con el maestro Roberto Rodríguez en este tema del acto administrativo y los recursos en el procedimiento del mismo. Adelante, maestro. Sí, bueno, hablamos en este caso lo que señalamos del juicio de nulidad, que son 45 días, el acuerdo, 45 días para la autoridad administrativa para dar respuesta a este juicio de nulidad, ofrecer pruebas, el deseo de las pruebas, que por su naturaleza, bueno, pues tardan mucho, en promedio entre 1 año y medio, 2 años para poderse resolver. Luego entonces, después de 2 años, se emite la resolución respectiva, y vamos a suponer que al mismo gobernador ratifica la sala la resolución emitida por la autoridad administrativa en el acto y en el recurso de revisión. Entonces ya llevamos un lapso de tiempo ahí razonablemente amplio, o sea, para tenerlo ahí. Entonces el siguiente paso es el juicio de amparo, y ahí presentar el juicio de amparo en relación al juicio de nulidad, para que en este caso el tribunal colegiado respectivo resuelva respecto de esa resolución de la sala regional. Y de ahí vamos a tener otro plazo también más o menos razonable, que están resolviendo un poco más rápido, pero nos va a llevar un plazo amplio. A diferencia con con la nueva jurisprudencia, ya permite al gobernado no pasar, si así es su decisión, por el recurso de revisión ni por el juicio de nulidad, y irse directamente al juicio de amparo.
y eso le va a permitir reducir los lapsos de tiempo que eran tan altos y va a ser mucho más rápido la resolución que emita. ¿Por qué? Porque en esta jurisprudencia establece que pues, no se podrán pedir mayores elementos que los que estrictamente están establecidos en la ley de amparo, en el cual pues, en los juicios de nulidad o en los recursos de revisión pues prácticamente son los mismos y entonces se puede resolver y no se hablaba lo que antes estaba al principio de definitividad, sino ya podemos acudir directamente al juicio de garantías para poder resolver una situación que la propia autoridad administrativa por conducto del superior jerárquico invariablemente nos va a resolver ratificando el acto administrativo. En el juicio de nulidad tenemos la facultad porque ya es una autoridad jurisdiccional diferente que podrá resolver, pero por la naturaleza de las cargas laborales y los tiempos pues se nos va a alargar. Y entonces hasta que lleguemos al amparo podremos tenerlo. Ahora podemos tenerlo ya de manera directa. Pues qué bueno que en este caso la Suprema Corte de Justicia o los tribunales colegiados atinaron con esa jurisprudencia y hacer más breve ese viacrucis de aquel gobernador. A mí me llama la atención si es un giro de un restaurante que está sancionado, imagínense, pues ya los comensales, ya la clientela ya desapareció y ya cuando pueda reaperturar el negocio ya no tiene clientela y otra vez es empezar de cero. Claro. Qué difícil. ¿Cómo ves, Sergio? Sí, definitivamente este comentario es muy atinado porque también debemos de atender a los términos que establece la propia ley para interponer estos medios de impugnación. En el caso específico de lo que es la revisión, maestro. Sí, el recurso de revisión establece, en este caso analizando por lo que se refiere a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establece un plazo de 15 días. O sea, para presentar. No hay aquí hay una parte interesante porque habla de 15 días, pero no habla si naturales o hábiles. Entonces, pero bueno, en los criterios que se ha establecido, pues se habla de 15 días hábiles. Porque, bueno, pues son aquellos, hay un artículo en la propia ley que dice que serán días inhábiles y establece aquellos días feriados, dice, y aquellos que por su naturaleza la ley, las unidades administrativas así lo tengan establecido. Entonces, por eso el criterio se ha establecido de que sean días inhábiles. Entonces, para interponer el recurso de revisión es 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a de la notificación del acto administrativo. ¿Y los 45 días de nulidad, maestro? Bueno, suponiendo que el recurso de revisión se interpuso, la autoridad administrativa ratifica o no se interpuso el recurso de revisión, a partir de la fecha que se conoce el acto administrativo, o sea, se conoce por decir hoy es notificar el acto administrativo, a partir de mañana se tienen 45 días hábiles. Para poder presentar el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y ya de ahí, bueno, se recibe, se le asigna a la Sala Regional Metropolitana que corresponda, y de ahí se acuerda y la Sala otorga el acuerdo respectivo y notifica a la autoridad administrativa para que en 45 días hábiles, a partir de que le notifiquen, dé contestación, elementos de prueba a el acto que se le está impugnando. Entonces, y bueno, pues en el juicio de amparo pues son los 15 días a partir de que estamos notificados, que serían los mismos términos para el recurso de revisión que para el juicio de amparo. De hecho, es bueno conocer estos términos porque muchas veces precisamente el abogado desconoce los términos para la interposición del medio de impugnación correspondiente, y lamentablemente también en cuanto a esos términos, aquí estamos a punto de finalizar este programa y pues en lo particular no sé si nos pudiera dar alguna conclusión sobre este tema tan interesante y que yo creo que en alguna otra ocasión pues sí será conveniente que nos vuelva a ilustrar con todo este conocimiento sobre la materia administrativa que usted tiene, maestro. Sí, pues antes que nada, bueno, quisiera dar las gracias a ustedes como compañeros y como ahora estando en esta mesa de trabajo por permitirme estar con ustedes. Gracias, Héctor, Sergio. Gracias. Está ahí, bueno, pues al doctor Enrique González
por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y yo creo que viendo la situación del acto administrativo y lo que se da en la Administración Pública Federal, como conclusión, y lo comentaba hoy en la mañana con mi equipo de trabajo, el acto administrativo en todas las esencias y características en los trámites dentro de las diferentes dependencias del Ejecutivo Federal que se dan, la mayor parte de ellas no cumple la totalidad de los requisitos que establece el artículo 3 y 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Luego, entonces, no es que la función como tal que se desarrolle esté mal, lo que está mal es que no cumplimos con cada uno de los requisitos y que por consecuencia ante las autoridades jurisdiccionales eso da como resultado que tengamos las resoluciones en sentido contrario para los efectos de que se restituya a los administrados en el goce y disfrute de las garantías que les fueron violadas. Entonces, yo lo que diría, es que buscar los mecanismos donde los actos administrativos ejecutados por los servidores públicos o por las autoridades administrativas de los cuales depende la emisión de los mismos se ajusten a los requisitos que la propia ley establece, y eso nos va a quitar muchas situaciones de irregularidad que nos da como consecuencia estos actos que hemos tenido, del ejemplo que se ponía del bar, de otros establecimientos mercantiles que se pone que entran con un giro, funcionan con otro, pero por argucias administrativas, por falta de estos requisitos, nos implica que la autoridad les otorgue las suspensiones o las resoluciones o sentencias donde les den la oportunidad de continuar bajo estas circunstancias. Eso es lo que yo creo que tendría que atenderse. Pues muy bien, maestro Roberto Rodríguez, realmente para nosotros ha sido un verdadero placer tenerlo ahora como entrevistado, no obstante que usted forma parte aquí de este equipo de trabajo de Patriotas en Vivo, porque siempre es bueno que se conozca cuál es la actividad particular que tenemos con uno de ellos, y usted hace un dominio muy importante sobre la materia administrativa, que desde luego a todos nos nutre con esos conocimientos. Vamos a llevar a cabo la entrega de un reconocimiento que ya es regla aquí en nuestra institución de Patriotas en Vivo, no sin antes invitarlos a ustedes el día de mañana a que a través de este mismo página de internet esté de Patriotas en Vivo, Te invito a leer un libro, y recuerde usted que también puede participar, mandar sus preguntas, inclusive pues por vía de internet o por teléfono. Y bueno, pues le agradecemos bastante, muy buenas noches, y le deseo la palabra al maestro Sergio Cárdenas para que haga entrega de este reconocimiento. Sí, muchas gracias, doctor. Retomando un poquito nada más el punto sobre la invitación de mañana, cabe mencionar que el día de mañana estará con nosotros Ezequiel Caleb García Martínez. Él es una persona que cuenta con 11 años de edad y nos va a hablar sobre el libro La Historia Interminable. Él es estudiante de primero de secundaria y la verdad va a ser un gusto el poderlo tener aquí, a Ezequiel Caleb García Martínez, por lo que los invitamos para que estén con nosotros. Y como lo mencionó el doctor Héctor, precisamente a mí me corresponde hacer entrega de este reconocimiento pues al maestro Roberto Rodríguez Hernández, muy querido por esta institución y por todos nosotros, y la verdad, en lo particular, muy amablemente le hago entrega de este reconocimiento por parte de la revista Tepantlato, Difusión de la Cultura Jurídica, quien le otorga este reconocimiento por su distinguida participación en el programa Tepantlato en Vivo, transmitido el día de hoy, jueves, a las 21 horas, a través de internet, con el tema Acto Administrativo y los recursos en el derecho en la materia administrativa. Lo firma el doctor Enrique González Barrera, director de la revista Tepantlato. Enhorabuena y con gran orgullo y de verdad con mucha entrega a este reconocimiento nuestro. Bueno, pues estamos con ustedes el día de mañana. Muchas gracias.